Hello, everybody. Be welcome to your English class. We are currently in 2024. It's a new year, and we have a new hub for learning English, for continue learning more and more English. Well, we have the best wishes for the beginning for this week, and I hope you are okay. You are maybe um, like a refresh or like a cool cucumber for this new year. Well, it's a night starting, and the best way to do it is reading Bible in English, and we are going to learn some values, some important words from the Lord. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando, ¿verdad? Esta jornada académica con lo que sería nuestro primer versículo, ¿verdad? Que vamos a estar viendo en este año. De unos días para acá, ¿verdad? Me refiero a el año pasado, hemos estado trabajando con el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y lo hemos tomado, digamos, desde lo que es el capítulo 5 o el chapter 5, ya que en ese capítulo se encuentra lo que son the Sermon on the Mount, le decimos en inglés, o el Sermón del Monte. Hemos venido viendo, digamos, con los diferentes grupos lo que es el capítulo 5 y ahorita ya vamos en el 6. Y vamos a ir retomando a partir de el último versículo que veíamos. Entonces, para este año vamos a arrancar con Matthew 6:15. Matthew 6:15. Ese es el versículo. Hay cosas interesantes, ¿verdad? Y por eso es importante irlo comparando en términos de no solo la traducción en English, en Spanish, en French o whatever language, sino saber que dentro del mismo inglés tenemos cuando menos una veintena de traducciones de la Biblia, de diversas interpretaciones de un mismo pasaje. Para el caso de Matthew 6:15, vamos a estar revisando la New International Version. This week, we are going to talking about your father. Your father. Bueno, la palabra o con lo que vamos a estar trabajando esta semana, ¿verdad? Es your father. Todas las semanas, con todos los grupos, vamos viendo siempre esos versículos. El propósito de estudiar los versículos es doble. En primera instancia, tenemos como parte de los ejes de ESC Educación, me estoy refiriendo a que en ESC Educación trabajamos con idiomas, trabajamos con tecnología, trabajamos con el área de los business o de los negocios y, claro, tenemos el área de los valores, pero no son cualquier tipo de valor, son Christian values, son valores cristianos. Entonces, en este aspecto vamos a ir viendo siempre a la semana, estoy trabajando con un versículo del cual vamos a extraer una palabra o un valor que debemos de aprender. Aparte de esto, nos sirve para ampliar nuestro horizonte en términos de interpretación del inglés, porque ir a ver traducciones de la Biblia es precisamente ir a ver diferentes interpretaciones de un texto. Y no hay libro que tenga más traducciones, que tenga más interpretaciones, que haya sido reversionado a la mayor cantidad de idiomas que existen en el mundo que la Biblia. O sea, la Biblia es un referente no solo en términos religiosos, sino también en términos literarios, porque ha sido el libro más estudiado, el libro más traducido a diferentes idiomas y el libro más reversionado. Porque cuando hablamos de la New International Version, es solo una versión de la Biblia en inglés. Pero como les dije al principio, hay cuando menos una veintena de versiones de la Biblia en inglés. Cuando hablamos de una version, debemos tomar en cuenta que se denominan versiones a traducciones interpretativas de la Biblia. Es decir, que ha habido un equipo, un grupo de personas detrás de esa traducción que lo que han tratado de hacer es interpretar los textos originales. Porque para variar, Bible, por lo menos el Old Testament, el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, arameo, que son dos lenguas diferentes.
Una lengua es el hebreo y otra lengua es el arameo. A eso agréguenle que el New Testament, el Nuevo Testamento, fue escrito en Greek, en griego koiné o griego antiguo. Entonces, son lenguas que en la actualidad, si quisiéramos leer los textos originales, tendríamos que aprender cuando menos esos tres idiomas o esas tres lenguas. Entonces, los traductores al inglés, al español, al francés, al idioma que ustedes quieran, han tenido que estudiar primero esas lenguas para luego generarnos estas versiones. Ahora, Matthew 6:15 nos dice, But if you don't forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Bueno, así en primera instancia, si la comparamos con Reina Valera, vamos a hallar diferencias. ¿Bien? Primero, but if you don't forgive, si tú no perdonas. Reina Valera es una versión, no se nos olvide, del castellano y por eso dice, pero si no perdonáis. Si viésemos la nueva versión internacional en español, posiblemente no nos saldría conjugado de esa forma. No saldría algo así como, pero si tú no perdonas. Pero luego vienen algunas cosas interesantes. Y es, por ejemplo, que en Reina Valera se nos habla de men's, se nos habla de hombres, mientras que la New International Version nos habla de others, si no perdonas a otros. Aparte de esto, en la Reina Valera se habla de ofensas. ¿Bien? En la New International Version se habla de sins, que es la palabra para decir pecado. En otras palabras, si tradujésemos como literalmente la New International Version, sería, But if you don't forgive others their sins, pero si no le perdonas a otros sus pecados, your Father will not forgive your sins. Tu Padre no perdonará tus pecados. Eso estaríamos lo viendo desde el punto de vista de la New International Version. En las siguientes clases de esta semana vamos a ir comparando otras versiones de la Biblia en inglés y destacaremos aquellos cambios. ¿Qué palabras son las que algunos traductores o algunas casas de estas versiones deciden cambiar por algún tipo de contexto? Ahora, la palabra o el value que vamos a estar viendo durante esta semana va a ser el que tenemos acá. Your father. Your father. Es una palabra muy común, puesto que la palabra father la conocemos ya muy bien y con el your agregamos lo que vendría siendo un pronombre que es para indicar que es tu padre, ¿verdad? Te pertenece, es relativo a decir, es mi padre, is my father, digamos en español, is my father, es mi padre. Pero aquí decimos your father, que es la expresión que aparece acá, tu padre, tu padre. Y nótese cómo, tanto en el inglés, en el español y en el francés, que son los que tenemos acá, la palabra padre aparece con capital letter o capitalized, que nos indica pues que se refiere a el Padre Celestial. Bueno, that's going to be all. Con eso terminamos la reflexión y ahora sí, vamos con la clase de este día. Well, for today we are going to talking about American English pronunciation. We need to know how to pronounce English in the best way. And this is going to be American English. Well, we have to thinking about this. Bueno, vamos a arrancar, ¿verdad? Las clases con lo que es un tema bien importante y es la pronunciación del inglés americano. En esta escuela nos enfocamos más que todo en el inglés americano por diversas razones, ¿verdad? Que hoy no voy a profundizar en ello. Pero está de más decir que en la parte económica, en la parte de tratados, en la parte de los compatriotas que viven allá, tenemos mucha más relación con los norteamericanos que con cualquier otro país de habla inglesa. Entonces, por eso es que le apuntamos más a aprender English en la manera, en el American style o el estilo americano. Entonces, tenemos acá algo que esa picture, esa imagen que está viendo allí, nos va a servir precisamente para distinguir entre dos cosas. Vamos a hablar de English spelling and English sounds. Creo que muchas veces quizás hemos escuchado una de las eh, digamos, de las definiciones de spelling. Ok, para hacer una breve encuesta, I'm going to
make a question for you. Esa es la pregunta. What means in Spanish spelling? ¿Qué significa para usted la palabra spelling en español? Quiero ver qué me dicen ustedes. ¿Alguien que se anime a participar? ¿Qué entiende qué es spelling? Somebody? Deletrear. Ok, Mary nos dice deletreo o deletrear. Ok, thank you. ¿Alguien más? Somebody else. Ortografía, Ah, con ya. la ortografía. Ok, Yamile nos dice ortografía. Muy bien. Somebody else, ¿alguien más? Deletrear. Para Adam es también el deletreo. Muy bien. ¿Alguien más? Ortografía. Ok, Edmilson nos dice ortografía. O sea, tenemos como 2 votos ahorita para cada cosa. Bueno, ese es el punto. Cuando hablamos de spelling, puede ser cualquiera de las dos cosas. Es decir, puede ser el deletreo como puede ser la ortografía. Depende del contexto al que nos estemos refiriendo. Por eso spelling tiene dos connotaciones. La connotación como deletreo y la connotación como ortografía. Ahora, en el contexto más amplio, spelling se usa para ortografía. Cuando digamos English spelling de ahora en adelante en estos materiales, nos referimos no a que vamos a deletrear, nos referimos a la ortografía. Ahora, algunos autores dicen que al final de cuentas el deletreo no es más que usar la ortografía de forma correcta. Entonces, dicen, mire, al final de cuentas el deletreo está implícito en la ortografía, porque cuando usted deletrea algo, está diciendo su ortografía, cómo se escribe, en otras palabras. How do you write it? ¿Cómo escribes eso? Pero aquí se nos va a hablar y es una introduction to the English spelling and English sounds. Lo que está en esta imagen es precisamente nuestro tema para arrancar este año. Tenemos English spelling, sería eso que está acá. Esto es el spelling, es la ortografía o si usted quiere decirlo como deletreo, ya dijimos, está implícito en la ortografía, el deletreo. Se refiere a la correcta escritura del idioma. Entonces, eso es el spelling. Pero lo que está aquí, en este lado, esto es el English sound. Esto es el sonido. Algunos diccionarios nos incorporan este tipo de herramienta que nos sirve para decir cómo se debe pronunciar las palabras. Sin embargo, esto y esto son como dos mundos contraopuestos. Son como hablar de, en términos del idioma inglés, es como hablar de dos elementos que no se llevan bien, pero que son necesarios ambos. Y digo que no se llevan bien por lo que vamos a explicar a continuación. Eh, bueno, entonces, cuando veamos este tipo de imágenes, recordemos que el spelling es la ortografía, la correcta escritura de las palabras del inglés. Y los sounds o los sonidos es la pronunciación en otras palabras. Así debemos de manejar esos dos conceptos. Bien, sabiendo esto, ahora vamos a hablar acerca del spelling system. Cuando hablamos de spelling system, no estamos hablando del deletreo, estamos hablando de la ortografía. Para estas clases vamos a asociar más la palabra spelling a ortografía que a deletreo. Entonces, el spelling system o el sistema ortográfico del inglés se parece, nos dice el material, al Spanish. Es bastante similar al español. Bien. Casi las mismas letras, un par las diferencias. No hay mayores problemas, digamos, en términos de eso. Ahora, vamos a hablar subsecuentemente de que la ortografía y el sonido en el inglés son diferentes. Por eso está ahí en capital letter. Son diferentes, no son iguales. Para ello, quizás vamos a recordar acá. Pregunto, ¿cuántos aprendimos aquí a escribir, a leer y a escribir el español con el silabario? A ver, díganme cuántos se recuerdan del silabario. ¿Nos recordamos del silabario o no recuerdan qué es el silabario?
Sí, profe. ¿Se acuerda del silabario? ¿Sí? ¿Qué, Sí. qué recuerdos le trae a usted, Génesis? ¿Son recuerdos buenos o recuerdos malos del silabario? Buenos, porque Bueno. aprendí a leer. Sí. Ah, excelente. Bueno, porque aprendí a leer, ¿verdad? Algo otro quizás nos trae algún recuerdo amargo, ¿verdad? De que por lo general se enojan los adultos cuando no leemos bien. ¿Vea? Nuestros papás, ¿vea? Nos regañaban, nos decían, aprende a leer. Entonces, para algunos, el silabario fue quizás un martirio. Para otros lo lograron dominar fácilmente. Pero el silabario no es más que los sonidos del español escritos. El problema es que el silabario nos limita a nosotros como hispanohablantes. En otras palabras, la forma en la que aprendimos a hablar el español es la que nos hace difícil aprender otros idiomas. Y es porque en el resto de idiomas los sonidos no son igual que la escritura o que la ortografía. En el español, la ortografía y el sonido van de la mano. En el silabario eso se nos enseñó. Aquí usted pone una M con una A y decía ma, una M con una E y decía me, una M con una I, ni, y así el ma, me, mi, mo, mu. ¿Vea? Y después con la pape, pipo, pu, ¿vea? Y todas las demás. Eran cosas en las que el sonido consonante más el sonido vocal venían iguales y solo los uníamos y los usábamos. Y se nos enseñaba que con las 5 vocales cada consonante y ir haciendo las famosas sílabas o syllables. Eso es lo que nos ha limitado y lo voy a explicar de la siguiente manera. En la mayor parte de idiomas, a nosotros nos viene a tocar la desdicha de que nos enseñaron o heredamos el español, el cual es un idioma que es muy simple para aprenderlo en términos de escritura y pronunciación es igual. El resto de idiomas son diferentes. El resto de idiomas son igual que el inglés. Tenemos una cosa que es la que se escribe y otra cosa que es la que se pronuncia. Y como nosotros hemos estado limitados a un lenguaje en el cual lo que escribimos es lo que pronunciamos, se nos vuelve difícil, se nos vuelve complicado el hecho de entender en otros idiomas que eso es diferente. Lo voy a ilustrar con un burdo ejemplo, pero creo que es bastante aplicable para lo que vamos a definir en esta clase o el propósito, digamos, de la materia que estamos viendo ahorita. Y es que vale, les pregunto, las 4 operaciones básicas. ¿Cuáles son las 4 operaciones básicas del área de matemáticas? Díganmelas, ¿cuáles son? La suma, la resta, Suma, la resta, multiplicación y la división. multiplicación y división. Esas son las 4 operaciones básicas. Bien, ¿qué es lo que se nos enseña primero en matemáticas? De esas 4, la suma. Después vamos con la resta, después con la multiplicación y después con la división. Se nos ha enseñado a ir de lo más fácil a lo más difícil. En teoría, la suma sería lo más fácil y lo más difícil es la división. ¿Qué tal si la forma en la que se nos enseñase las matemáticas fuera al revés? Y se nos enseñase primero a dividir, después a multiplicar, después a restar y por último a sumar. ¿Qué piensan de eso? ¿Les parece algo raro o les parecería extraño aprender de esa manera? Ah, dígame, ¿sería algo extraño aprender como de lo más difícil a lo más fácil? Sería raro porque en el caso que te enseñaran primero la división y en algunos casos, en una ecuación ocupaba sumar y no saber, entonces ahí está. Ok, gracias por su comentario, Génesis. Bueno, creo que la mayoría dirían lo mismo. Dirían, mire, para mí sería más complicado. Sería más difícil ir de esto a lo otro porque en la división, en la multiplicación, se utilizan los conceptos que usamos en suma y resta. Pues eso mismo es lo que nos sucede con el idioma. A nosotros se nos enseñó el español. El español es como sumar y restar.
es lo más básico, es lo más elemental, es de lo más sencillo. A las personas que hablan inglés, que hablan portugués, que hablan francés, que hablan cualquier otro idioma, pero me voy a remitir a esos nada más, a ellos se les enseña la división primero. ¿Qué significa? Que si lo traemos a la analogía de las matemáticas a los idiomas, a ellos se les enseña lo más difícil. Comienzan por lo más difícil y luego van a lo más sencillo. Por eso es que a estas personas no les cuesta mucho aprender a hablar el español, porque han aprendido un idioma que es más difícil en términos de los sonidos, en términos del spelling y en términos de la pronunciation. ¿Qué significa? Que a nosotros se nos ha enseñado un idioma que solo es como sumar. No sabemos restar, no sabemos multiplicar, no sabemos dividir. La resta, la multiplicación y la división es todo lo que en el inglés se aprende desde un principio. ¿Por qué razón? Porque se aprende a diferenciar diferentes sonidos, diferentes usos que tienen las mismas letras. Ese es el principal obstáculo que nosotros debemos superar. Que nuestra mente está condicionada a ir de lo sencillo a lo complicado. Pero en el idioma inglés se viene de lo complicado a lo más sencillo. Es como al revés. Cuando uno es un nativo hablante, o los nativos hablantes, mejor dicho, ellos comenzaron por ese sistema complicado, ese sistema que podríamos decir, es difícil. Y claro, ir a aprender idiomas que sean directamente fonéticos, que el spelling sea igual a la pronunciation, no es nada difícil, porque ya aprendieron lo difícil. Entonces, lo que nos toca a nosotros ahorita es retomar el hecho de lo que está acá planteado. Miren, nos dice que el alfabeto del inglés tiene 26 letras, casi las mismas que las del español. La ñ es la diferencia. Pero miren cuántos sonidos son. Son 40 sonidos para esas 26 letras. Y nosotros tenemos las 26 letras con 26 sonidos. O sea, a cada letra le asociamos un sonido. Y eso es lo que hacemos acá en el español. Todavía menos, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros como hispanohablantes a veces no hacemos diferencia entre la S, la Z y la C. Entonces, si asumimos que en esas tres hacemos casi el mismo sonido, todavía tendríamos que restarle a las 26 letras 3 sonidos menos. Entonces, el punto acá, o lo que quiero que usted comprenda de esa introducción a lo que es el English Spelling y los English Sounds, es que el español es un idioma limitado en cuanto a sonidos. El inglés es un idioma amplio en cuanto a sonidos. Y no solo el inglés, el francés, el portugués, el alemán, todo el resto de idiomas son así. Tienen una gran variedad de sonidos, que son los que nosotros no tenemos y que los desconocemos. Y que por eso a alguien como usted y yo, que nuestra lengua materna es el español, nos cuesta tanto aprender otro idioma, porque nos limitaron a solo sumar y nunca nos enseñaron a restar, ni a dividir, ni a multiplicar en términos de los sonidos del inglés o del resto de idiomas. Entonces, el punto acá es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? What I can do, what we are going to do to get clear these 40 sounds. ¿Cómo vamos a hacer para aprender estos 40 sonidos? Pues vamos a recurrir a lo que es el IPA, el International Phonetic Alphabet. En ESS Educación utilizamos este recurso mucho, ¿verdad? El alfabeto fonético internacional, o IPA, así se llama en inglés, IPA, International Phonetic Alphabet, alfabeto fonético internacional. ¿Qué es eso? Simplemente nos dice ahí, es un sistema de notación fonética. ¿Y qué es la fonética? Bueno, si viésemos una definición práctica, sin ir al diccionario, mire, la fonética es la escritura del sonido. Así lo podríamos resumir. Es escribir el sonido, que no es lo mismo que la ortografía. Por eso es que debemos distinguir esos conceptos. El sonido no es lo mismo que el spelling.
Son cosas diferentes. En nuestro español, para desdicha nuestra, el spelling y el sonido es igual. O sea, lo que escribimos es tal como se escucha. Y digo para desgracia nuestra porque eso es lo que nos ha limitado un poco. Nos ha puesto como algo acá, ¿verdad? Una barrera aquí mental que no nos permite abrirnos y nos hace decir, es que el inglés es difícil para mí. Es que el inglés me cuesta mucho. Es que no lo entiendo. Eh, o aquellas famosas frases que tantas veces hemos escuchado. Es que mire, yo el inglés lo leo. ¿Ve? Lo leo y lo entiendo. Pero cuando es de escucharlo, cuando es de pronunciarlo, ahí estoy perdido. Eso es precisamente porque desconocemos los sonidos del inglés. Cuando nuestro oído ya reconoce los sonidos y sabe leerlos, es mucho más fácil. Entonces, para ello, vamos a recurrir al IPA y vamos a estarlo utilizando muy frecuentemente. Lo que vamos a estar haciendo en esta asignatura es ir retomando algunos patrones de palabras que se utilizan en el inglés y que aprendamos a leerlas bien, a pronunciarlas bien. Son palabras muy sencillas y hoy no creo que lleguemos al ejercicio, pero posiblemente el día de mañana sí. En el ejercicio se va a dar cuenta que todas esas palabras usted conoce su significado en español, pero el punto es que lo que nos cuesta es pronunciarlo. La pronunciación norteamericana tiene varios vicios en medio de. Cuando me refiero a vicios, significa que el norteamericano promedio, aparte de que maneja más sonidos que nosotros, maneja 40 sonidos en lugar de 26, aparte de eso, debe de agregar que la pronunciación norteamericana tiene algunas excepciones o tiene algunas mañitas, algunos vicios. Cuando me refiero a vicio, es que la mayoría de norteamericanos tienden a omitir ciertos sonidos o cuando se dan ciertas combinaciones de algunas consonantes, sobre todo con la consonante T, tienen una mañita de hacer algo con las T's, dependiendo de dónde están ubicadas. A veces de convertirlas en otro sonido, a veces de omitir los sonidos. Y ahí vamos a hablar de los silence letters o de las letras que se vuelven silenciosas, que no se pronuncian en el inglés, pero sí se escriben. Bueno, para el IPA debemos de tomar en cuenta que vamos a utilizar algunos símbolos como los que están viendo ahí, que iremos retomando, iremos hablando lo que vendría siendo su significado a medida vayamos viéndolos. Pero del IPA debemos de destacar algunas cosas. ¿Por qué utilizar el alfabeto fonético internacional? Y de hecho, quiero indicarles, el alfabeto fonético internacional no es exclusivo para aprender el English. El alfabeto fonético internacional se llama internacional porque lo diseñaron lingüistas con el propósito de unificar todos los sonidos de todos los idiomas existentes sobre la faz de este planeta. Entonces, si yo aprendo a utilizar la herramienta del IPA para el inglés, la puedo utilizar para cualquier otro idioma que yo quiera aprender. Podemos aprender portugués, podemos aprender German, podemos aprender French, podemos utilizar el IPA para cualquier idioma, porque ese es el propósito de este alfabeto fonético internacional. Estandarizar las pronunciaciones, estandarizar los sonidos. Si yo aprendo a leer esto en inglés, es bien fácil dar el salto a cualquier otro idioma. Si usted ha conocido, hay personas que son políglotas. Algunas de esas personas pues ya traen eso de nacimiento, ¿verdad? Ya nacieron con esa habilidad de hablar muchos idiomas y de que se les haga fácil aprender los idiomas. Pero eso, miren, es una estrella que ellos tienen. Es su don, por si lo queremos ver de esa manera. El resto de humanos como usted y como yo, comunes y corrientes, que no tenemos ese don, pero deseamos manejar otras lenguas, nos toca recurrir a recursos como este. Es más, yo no dudo que algunas de esas personas que son políglotas, no es que sea una habilidad nata, es algo que desarrollaron
y que seguramente el IPA fue su plataforma o fue, digamos, como el bastión para poder hacer el resto. Entonces, quiero que usted le tome el valor que estudiar el alfabeto fonético internacional tiene. Entre estos se nos resaca la importancia que este puede tener. Primero, nos va a ayudar a ser precisos en la pronunciación. Es decir, si nosotros sabemos cómo leer el IPA, va a ser mucho más fácil que entendamos cómo pronunciar las palabras. Porque no vamos a estar leyendo el spelling, sino que vamos a estar leyendo el sonido. El IPA debe ser un recurso para cuando estamos iniciando o cuando estamos dando nuestros primeros pasos en el aprendizaje de un idioma. Yo al IPA le llamo las rueditas de la bicicleta. Muchas veces he narrado que a su servidor, cuando yo aprendí a andar en bicicleta, no habían inventado todavía esas rueditas que hoy les ponen a la mayoría de bicicletas. Uno aprendía con las bicicletas sin esas ruedas, entonces tenía que agarrar equilibrio o si no te caías. Unos años después, ¿verdad? De que yo había aprendido a andar en bicicleta, comenzaron a salir esas llantitas. Y dije, si hubieran habido esas llantitas cuando yo aprendí, no me hubiera raspado tanto. Hubiera sido más fácil. Pero no existían en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El IPA es como esas llantitas. Y usted tiene que darse cuenta que esto existe y que es una herramienta que si yo la aprendo a utilizar, me va a servir no solo para el inglés, sino para cualquier otro idioma. Es esas llantitas que durante un tiempo las vamos a utilizar para aprender a andar en la bicicleta, pero después se quitan. Después ya los patrones de sonido ya están inmersos en nuestra cabecita y ya no las necesitamos. Entonces, el IPA debe ser un recurso como esas llantitas. Vamos a usarlo durante un tiempo y después de un tiempo ya no es necesario. Ya aprendemos a hablar sin necesidad de él. Ahora, nos sirve también para corregir errores. La mayoría de errores de pronunciación que tenemos nosotros como hispanohablantes es que le metemos los sonidos del español al inglés, porque son los únicos que conocemos. El conocer más sonidos, el conocer que una vocal en el inglés puede tener cuando menos 2 sonidos, hay otras que pueden tener 3 sonidos diferentes, nos sirve pues precisamente para corregir esos errores. El IPA nos indica cuál es el sonido preciso que debemos de hacer en cada una de ellas. Por otro lado, nos va a ayudar a mejorar la comprensión auditiva. Es tan sencillo como decirles yo, miren, nosotros conocemos la letra E, así, E. Esa es la E nuestra del español. Pero resulta que en el resto de idiomas hay una E que se llama E abierta, E, E. Y hay diferencia en el sonido y hay diferencia en la posición en la cual se encuentran nuestros labios y nuestra lengua al momento de gesticular. Entonces, cuando nosotros comprendemos las diferentes sonidos de una vocal, por ejemplo, o de una consonante, el hecho de captar va a ser mucho más sencillo. A veces se nos complica y decimos, es que no entiendo el inglés, es que se me hace difícil. Es porque usted no ha estudiado los sonidos propios del inglés y se sigue cometiendo el mismo error una y otra vez. Y cuando digo cometer el mismo error una y otra vez, me refiero a los docentes de inglés, que es no utilizar este sistema, no explicarle a usted de que una letra A puede tener cuando menos 3 sonidos diferentes y en dónde aparecen esos sonidos. Que una letra U, en el inglés, la U puede tener también 3 sonidos diferentes. La O también es de las que tienen 3 sonidos diferentes. ¿Y en dónde aparece cada sonido? ¿Y qué es lo que hace uno? Querer decir las cosas como no es. Ayer estábamos con una amiga, ¿verdad? Estábamos departiendo. Y en medio de la plática, ella vino y dijo, es que es mejor tener un pick up. Un pick up. ¿Cómo? Un pick up. Debe ser un pick up. No es up, es pick up. Si lo vas a decir, hay que decirlo, pero no con ese tu acento, le decía. Es que lo estás diciendo en español. O sea, sabes decir la U y dices up, un pick up,
un pick up, no, es pick up, porque esa U en la palabra pick up se pronuncia como un out, que es una mezcla de una A con una U. Es que cuando la escuché, lo siento, pero es como que a mí cuando uno ha logrado comprender la parte auditiva, cuando se da cuenta, digamos, de que las cosas no se están diciendo correctamente en el idioma original o en el idioma inglés, es como cuando alguien toca un instrumento desafinado. Es como cuando un guitarrista viene y comienza a tocar, ve, y alguien que no sabe de música no va a distinguir que la guitarra está desafinada, pero alguien que conoce de música inmediatamente eso le va a doler los oídos y lo que le va a decir, hey, afina tu guitarra, hombre. Lo mismo pasa en el inglés. Cuando nosotros reconocemos los sonidos propios y nuestro oído ha sido entrenado para distinguir esos sonidos, entonces cuando escuchamos a alguien decir las cosas de esa manera, decimos, eso no es así, se pronuncia así. Y surge en uno esa situación, no de querer decirle al otro, mira, estás mal para hacerlo sentir mal, sino para decirle, mira, es que lo correcto es así. Igual que un maestro de música diría, mira, préstame tu guitarra, te la voy a afinar. Y ahora, mira, ya está afinada, ahora tocala así. Esto se escucha mejor, es más melodioso, es lo correcto. Lo mismo sucede cuando usamos los sonidos correctos en el inglés. Nos va a facilitar, claro, la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Como profesor, me resulta un recurso para que usted aprenda a pronunciar las palabras correctamente. Y es un recurso que yo quiero desarrollar en usted lo siguiente. Yo quiero que usted dependa menos de mí y dependa más de sí mismo. ¿Qué significa eso? Que vamos a aprender, hoy no me va a dar el tiempo, pero en la clase de mañana sí, ya les voy a compartir el material. Vamos a aprender un par de herramientas que solemos utilizar, que es dictionary.com y Tufonetic, que son herramientas tecnológicas que usted las puede descargar a su teléfono o las puede trabajar en una computadora, en un navegador, y que el propósito es que esas herramientas usted las comience a utilizar para formar en usted la parte autodidáctica. Es decir, que no siempre usted tenga que depender de lo que el profesor o la profesora le dice, sino que usted mismo tenga ese espíritu de ir a investigar, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y qué me dice el diccionario? ¿Qué me dice Phonetics.com? Claro, para ello hay que dar una guía, ¿verdad? Una instrucción respecto de cómo utilizarlo y qué es lo que eso nos da. Pero bueno, time is over. Se nos ha terminado el tiempo. Vamos a seguir mañana. Mañana vamos a hablar un poquito más de esas herramientas tecnológicas en las cuales el IPA va a entrar en cuestión, ¿verdad? Para utilizarlo y que vayamos mejorando nuestra English pronunciation. Well, that's going to be all. Con eso nos despedimos. Thank you for coming y see you tomorrow. Nos vemos primero Dios mañana. Goodbye, teacher. Thank you, teacher.